El Ateneo de Baeza se suma a esta efeméride en la que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación integral en la sociedad. Por tal motivo, hoy nos acompaña un nutrido ramillete de mujeres que son parte importante del tejido social, cultural y empresarial de Baeza, resaltando que si bien son todas las que están, no están todas las que son. Un recuerdo especial en este día que celebramos para todas aquellas que con valentía comenzaron a abrir el difícil camino que ha permitido que las mujeres de las generaciones actuales podamos materializar nuestros sueños y ocupemos el lugar que nos corresponde en la sociedad. También para todas aquellas que dejaron en el camino sus aspiraciones personales para ser el pilar fundamental en su hogar, ya que sin su callado sacrificio tampoco hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y cómo no, nuestro incondicional apoyo a aquellas otras a las que por diversas razones aún actualmente les son negados sus derechos fundamentales, comenzando por uno de los más básicos, como es el acceso a la educación, como sucede tristemente en países como Afganistán. Con gran ilusión y en el seno de nuestro Ateneo, hoy comienza su andadura la sección de aula de lengua y cultura, acompañándonos para ello doña Águeda Moreno Moreno y doña Marta Torres Martínez, ambas profesoras titulares de la Universidad de Jaén. Asimismo, ambas son doctoras en Filología Hispánica y maestría en elaboración de diccionario y control de la calidad del léxico español en la especialidad de diccionario histórico. Las investigaciones de doña Marta Torres se centran en la historia del léxico, sobre todo en el de especialidad, con atención al ámbito culinario, analizando además la presencia del léxico andaluz en diccionarios del español y en muestras de literatura oral, así como en documentación de archivos del siglo XVIII y en prensa del XIX. Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, en la Universidad París XIII, en la Real Academia Española, en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Bolonia o en la Universidad de Potsdam. Asimismo, ha participado en más de 10 proyectos I+D+I, entre los que destacan ideas lingüísticas y pedagógicas de la prensa española en el siglo XIX, del Ministerio de Ciencia e Innovación entre 2019 y 2022. Ambiente gastronómico y léxico culinario jiennense en prensa del siglo XIX. Creación de corpus, atlas léxico y glosario en el Instituto de Estudios Jiennenses en 2020 y 2021. El mundo vegetal, lengua, cultura y símbolo de la Junta de Andalucía 2021-2022. Y Gastrolex, gastronomía y léxico, también de la Junta de Andalucía entre 2022 y 2023. Ha publicado múltiples artículos científicos, monografías en coautoría, así como otras publicaciones como Las hablas andaluzas, glosario de una realidad lingüística en 2020, Estudios del léxico en el ámbito universitario del siglo XXI en 2021, Investigaciones léxicas, estados, temas y rudimentos, líneas de investigación del Seminario de Lexicografía Hispánica en 2021 y Ambiente gastronómico y léxico culinario en prensa jiennense del siglo XIX, esta última en 2022. Asimismo, pertenece al grupo de investigación Seminario de Lexicografía Histórica de la Universidad de Jaén, del que surge un repertorio lexicográfico Enrédate, diccionario temático infantil y la revista sobre investigaciones léxicas RILEX. Desde 2016 ocupa el cargo de directora de actividades culturales y programa universitario de mayores de la Universidad de Jaén. Asimismo, esta noche se encuentra con nosotros doña Águeda Moreno, conocida por muchos de vosotros por ser paisana nuestra. Además de las titulaciones antes citadas, actualmente se encuentra finalizando sus estudios de grado en Antropología Social y Cultural. Su actividad científica se desarrolla principalmente dentro del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica, del que desde 2012 es la investigadora principal. Dicha actividad se ha centrado en la investigación del léxico histórico registrado a lo largo de la historia de la producción lexicográfica del español. Desde este ámbito ha desarrollado investigaciones que han servido para categorizar al diccionario como un objeto de valor y que actúa como modelo de acción cultural, lo que ha servido para la identificación y la descripción de la identidad histórica de las hablas andaluzas desde los repertorios lexicográficos de nuestro pasado.
Fruto de ello es su obra Léxico Histórico Andaluz I, Periodo Clásico, en 2007. Asimismo, esta línea científica ha valido para la identificación del componente histórico-léxico del español, en tanto a los arabismos se refiere, ocupándose especialmente de la historia de la práctica lexicográfica etimológica de los siglos XV al XVII, de donde se desprende el estudio y la edición de la conservada obra manuscrita del franciscano Diego de Guadix de finales del siglo XVI, con el título Diccionario de Arabismos, que se publicó en 2007. Igualmente, su producción científica también se ha ocupado de la descripción del léxico histórico-social que se recoge en los usos textuales de los documentos archivísticos, como son cartas administrativas de los concejos medievales o las cartas de testamentarías que se conservan en la documentación histórica ligada al antiguo Santo Reino de Jaén. El interés por el léxico regional le ha permitido liderar proyectos de investigación en donde la literatura oral ha servido de fuente para la investigación lingüística. Fruto de ello es la edición de la monografía Ambientes lingüísticos en la literatura oral de Jaén en 2020. Recientemente, y con fecha de 2023, cuenta con la edición de la obra Homo Botanicus, Lengua, Cultura y Símbolos del Mundo Vegetal, que surge como producto científico resultando del proyecto de investigación liderado como investigadora principal, El Mundo Vegetal, Lengua, Cultura y Símbolos, en donde se muestra desde el lenguaje diverso, saberes distintos y ámbitos multidisciplinares la relación que mantiene la lengua con la cultura y el simbolismo social, a fin de reconocer y valorar los pensamientos tradicionales milenarios sobre las plantas que por su carácter popular no han estado debidamente valorados, pero que ahora empiezan a ser socialmente reconocidos. Ha sido profesora invitada por organismos extranjeros como la Universidad de Bucarest en Rumanía, la Universidad de Szeged de Hungría, la Universidad de Bolonia en Italia, la de Berlín en Alemania o por el Departamento de Educación de Cebú en Filipinas, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asesoría de Educación de la Embajada de España en Filipinas, entre otras. Junto con esta obra, y además de múltiples artículos científicos, como monografía en coautoría, cuenta con otras publicaciones, como son Estudios del léxico en el ámbito universitario del siglo XXI, publicado en 2021, Investigaciones léxicas, estados, temas y rudimentos, líneas de investigación del Seminario de Lexicografía Hispánica en 2021 y Ambiente gastronómico y léxico culinario en prensa jiennense del siglo XIX en 2022. Como hemos comentado con anterioridad, será esta conferencia la que inaugure la sección de aula de lengua y cultura en este naciente Ateneo de Baeza, y será Águeda quien nos hable de ella, ya que es nuestra vocal en dicha sección. Bien, muchas gracias, Elena. Bueno, solamente una breve palabra para presentar esta sección del Ateneo. Agradecer también, aprovechar para agradecer el currículum extenso que ha leído Elena. Lo único que demuestra es que ella tenemos una edad. Totalmente. El aula de lengua y cultura que se inicia con esta sesión de hoy y que tenemos la suerte de que sea en el Día Internacional de la Mujer, pretende diseñar una línea. Cambiamos el micro. Que corte, ¿no? Este. Vale. Cosa del directo. Bien, como decía, el aula de lengua y cultura que se inaugura hoy con esta sesión que vamos a continuación a desarrollar pretende dar una visión diferente de la cultura vehiculada a través de la lengua. La lengua es transversal, atraviesa todo, atraviesa la historia, atraviesa la ciencia. Sí, me retiro un poquito. Atraviesa la ciencia y entonces nos permite de una manera bastante interesante poder abordar temas que en un principio pueden estar muy alejados, como comentaba antes, por los currículum que nos decía Elena, trabajos como de etnobotánica. Entonces la idea es pues presentar una especie de aula, algo que se convierta no solo en una conferencia, sino una especie de conferencia charla, porque si se animan al final pues estamos dispuestas a contestar las preguntas que sean posibles.
Y bueno, en esta ocasión, como todo lo que está haciendo hasta ahora el Ateneo, se está haciendo con la gratificación de contar con personas que muy amablemente, como en este caso Marta, que yo quiero darle especialmente hoy las gracias porque esté aquí, porque de manera desinteresada están haciendo que este empujón que tenemos con tantas ganas, iniciando a través de nuestra presidenta como líder, pues nos permita llenar de contenidos culturales todas estas cosas. A partir de ahora intentaremos poquito a poco todo esto, que nuestras caras sean menos visibles y que empiecen a venir pues invitados en los que esperamos que al menos dentro de este espacio pueda traer un nuevo conocimiento, una manera distinta de ver la cultura a cómo normalmente podemos quizás verla. Entonces, simplemente eso. Sigue solo decir, y con esto ya le vuelvo a dejar la palabra a Elena, que esta actividad se va a hacer con la colaboración igualmente desinteresada del Grupo de Investigación Seminario de Lexicografía Hispánica, que tengo la suerte de que aquí han venido 2 integrantes del grupo, Marta también forma parte del grupo, y que efectivamente el currículum ha sido un poquito largo, muchos de ustedes pueden a lo mejor pensar que es demasiado largo, pero es porque somos muchos en el grupo y gracias a ese quehacer entre todos es que hemos conseguido rellenar tantos ítems de ese currículum vitae. Así que nada, espero que estemos a la altura dentro del aula de lengua y cultura de las expectativas que el público pueda demandar de este Ateneo en esta sección concreta. Así que muchas gracias. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, presentamos una nueva actividad de divulgación científica y en esta ocasión se trata de la charla-conferencia que lleva por título De criollas y chamorras, identidades femeninas de América y España, que nos dará una aproximación y visibilidad desde la lengua a los distintos roles femeninos de nuestro pasado histórico. Cedo para ello la palabra a doña Marta Torres y a doña Águeda Moreno. Bueno, buenas tardes. Le agradezco mucho su asistencia a esta conferencia inicial en el marco del Aula de Lengua y Cultura del Español y estoy encantada de poder, junto con mi colega y compañera Águeda Moreno, poder iniciar esta andadura. Gracias al Ateneo de Baeza, al que le deseo mucho éxito y larga vida y enhorabuena por la iniciativa, porque creo que es absolutamente necesaria por organizar este encuentro. Además, por supuesto, como digo, quiero expresar también mi agradecimiento a mi colega, a mi compañera y amiga, la doctora Águeda Moreno, directora del Seminario de Lexicografía Hispánica, al que tengo el placer de pertenecer. Y bueno, Águeda fue la artífice de esta actividad académica celebrada intencionadamente hoy, 8 de marzo, como todos sabemos, una fecha que fue proclamada por las Naciones Unidas en 1975 y que invita a todos los estados del mundo a luchar a favor de los derechos feministas y a la consagración de la paz mundial. Pero el 8 de marzo también es un día para el recuerdo. Y esto lo quiero reivindicar. Todas, y digo todas, las mujeres tienen a lo largo de su vida un papel fundamental para el desarrollo de la historia. Seguro que todos están convencidos también de esto. Si pensamos en quiénes han sido las guardianas de los saberes, en concreto, de lo que yo les voy a hablar, en torno a las recetas, bien sean de cocina o de cuidado, dentro de nuestra familia probablemente veremos un rostro de mujer y escucharemos una voz femenina. Sin embargo, hasta el siglo XVIII son casi inexistentes, los recetarios firmados por mujeres. Quienes publicaban los recetarios, aunque eran dirigidos a la mujer, que era la que se encargaba de cocinar, eran los cocineros de la corte, estudiantes de medicina o miembros de órdenes religiosos. Hay un manuscrito que se fecha en torno a 1740 en España, que se considera el primer recetario escrito por una mujer, como digo, española, y se llama el Libro de Apuntaciones de Guisos y Dulces y lo firma María Rosa Clavillo de Teruel, que era cocinera en una casa burguesa de Andalucía en el siglo XVIII, parece ser que de Sevilla, y bueno, su obra es muy cortita, tiene 38 páginas, pero en ella hay 100 recetas típicas de la zona. Este recetario es el que voy a estudiar, estoy estudiando ahora y lo voy a exponer en un congreso precioso que lleva unas cuantas ediciones que se llama el congreso Ellas toman la pluma. O
sea, también reivindicación de la mujer, por supuesto, ¿no? Hay una historiadora muy importante que se llama María Ángeles Pérez Samper, es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona y está a punto de jubilarse. Y ella dice que las mujeres pues estaban en ese momento, antes del siglo XVIII, menos preocupadas por mantener la memoria o por lo menos de transmitirla de una manera fiel y completa porque tenían que trabajar, en este caso, pues en las cocinas, ¿no? Además, solo aquellas de clases altas también tenemos que pensar que eran las que estaban instruidas en la escritura. O sea, no todas las mujeres, por supuesto, escribían. Y, pues mediante la oralidad daban esa receta a otras personas de la familia con algunas notas inéditas que entregaban, pues a lo mejor a su hija antes de casarse, ¿no? Existe un proyecto muy bonito, colaborativo, para preservar y divulgar la memoria de nuestra gastronomía a través de esos recetarios personales, privados, familiares, que tiene el apoyo de la Biblioteca Nacional de España y se llama Los Recetarios. Y se están poco a poco compilando, pues libritos, manuscritos, que seguro que en algunas familias todavía conservan. Bueno, yo digo, y miro a Gaby, porque bueno, yo sé y he visto que su abuela, ¿verdad?, tenía un librito que me lo enseñó Águeda, que era muy modesto, con 5 o 6 recetas, pero recetas típicas, y para mí fue muy, muy conmovedor, la verdad, ver un librito de principios del siglo XX o finales del XIX, no tiene fecha tampoco. Entonces, bueno, pues de eso se trata, de ir compilando. Bien, voy a empezar ya, esto era una introducción, porque yo lo que quiero hacer hoy es hablar de una mujer criolla, y antes de hablarles de esa mujer criolla que voy a presentar, me gusta mucho esta cita y quiero leerla. Dice: cocinar es un acto de amor que se repite diariamente en todas las latitudes del orbe. Hombres y mujeres, sobre todo a ellas, han encontrado un medio de expresión creativa en el cocinar. Miles y miles de mujeres anónimas han contribuido durante siglos a la creación de la cocina nacional, de su gastronomía, propiciando la educación de nuestro paladar. Bueno, esta cita está contextualizada en México, pero bueno, se puede trasladar a todos los países realmente, ¿no? Porque, bueno, en todos los países tenemos este contexto. Esta cita pertenece al prólogo de un libro que hace unos años me proporcionó y me descubrió y bueno, me regaló un colega, amigo, José Luis Ramírez Luengo, que entonces era profesor en la Universidad de Querétaro, en México. Ahora está en la Complutense de Madrid. Ese recetario es el recetario mexiquense o mexiquense, fechado en torno a 1750, porque no hay una fecha en el recetario, en el manuscrito, y este recetario lo compiló Dominga de Guzmán, esta criolla de la que voy a hablar en un momento. Se trata de una reedición, esta es la portada, es muy moderna, porque es una reedición realizada por el Gobierno de México en 2010, año en que la cocina tradicional mexicana, no sé si recuerdan, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La cocina mexicana está declarada desde 2010. Se reeditó entonces una colección llamada Recetarios Antiguos de México, a cargo del gobierno, y los libros abarcan desde el siglo XVIII, este fue el primero, hasta el siglo XX, pasando por el XIX. Y entre ellos, como digo, pues está este recetario, que es una joya, como ahora iré desgranando. Bueno, adelanto que en la introducción de esta edición, una investigadora, historiadora mexicana del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Guadalupe Pérez San Vicente, afirma, y ya con esto introduzco, que el manuscrito de Dominga de Guzmán es un libro doméstico, personal y colectivo, que resume la riqueza de la gastronomía mexicana plural, es decir, influenciada por el mundo hispánico, el mundo árabe, el mundo criollo, el mestizo, el indígena y el precolombino, desde su origen hasta el siglo XVIII. Este recetario fue estudiado en una tesis doctoral en 1994 por una alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque, bueno, he de decir, y esto bueno, lo sabe Águeda porque ahora está cursando antropología, tiene una asignatura que se llama Antropología de la Alimentación, y México es uno de los países donde bueno, más estudios hay de este tema. Esta chica, por entonces doctoranda en 1994, hace la tesis, se llama María del Carmen León García, sobre el manuscrito. Y bueno, ve que en cuanto a la composición tiene 107 hojas de un tamaño de 14,4 por 19,5 centímetros, encuadernadas con una carpeta de piel de 2 solapas, y al ojearlo ve que
que algunas secciones están invertidas y contienen documentos de distintas índoles. Es decir, era un documento que se aprovechó, era el manuscrito escrito en otro cuaderno donde había noticias de venta de ganado o noticias de compradores o de las deudas que tenía esa familia. Esto era muy típico, es como cuando nosotros, si tenemos ahí un cuaderno abandonado que donde antes habíamos hecho pues cuentas de matemáticas con los niños, pues por detrás hacemos una lista de la compra o hacemos pues recetarios. Pues no sé, ¿quién no tiene las lentejas de su madre escrita en un papel que detrás había otra? Pues esto pasa y nos encontramos tesoros preciosos en los archivos históricos. No sé, yo por ejemplo hace 5 años me encontré un inventario de telas de una tienda que cerró en Jaén detrás de una noticia de venta también. Entonces, bueno, pues esto es una maravilla, pues esto pasó con este recetario. Cabe destacar, y esto es muy interesante, que en el manuscrito de este libro de recetas hay 13 escrituras distintas, o sea, 13 escrituras distintas. Una de ellas coincide con un 80% y esa es la letra de Dominga de Guzmán. Es decir, que era un recetario que estaba ahí en la familia y, bueno, pues a lo mejor lo completó la hermana de Dominga de Guzmán o la madre o una sobrina. Entonces, sí se sabe que el 80% de recetas las escribió ella, es la letra que inicia el libro y la que se cree, como digo, que pertenecía a Dominga de Guzmán. Las demás letras se intercalan con frecuencia, a lo mejor hay notas al margen o entre líneas para completar alguna receta. Esto es muy, muy interesante. El libro contiene un total de 358 recetas, 174 son saladas y 184 dulces. Y ahora, bueno, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué fueron compiladas? Bueno, pues parece que hay 2 motivos claros, ¿no? Lo primero, la economía en la elaboración de la comida, pues para que, bueno, pues la cocina de aprovechamiento, para, bueno, pues no olvidarse de esas recetas que, bueno, eran resultonas y que salvaban la vida semanalmente en una casa. Y también, por otro lado, la transmisión del conocimiento a quien desee o esté obligado a aprender el arte de cocinar. Es lo que hablaba antes. Yo tengo la receta de las lentejas de mi madre, hace 5 o 6 años que la escribí, pero bueno, ya me la sé, ya la tengo ahí, bueno, la miro de vez en cuando, porque a lo mejor en algún momento, en fin, bueno, sabéis todo a lo que me refiero. Bien, a simple vista, ahí he puesto algunas de las recetas de los platos, son muy interesantes. A simple vista, al echar un vistazo al índice de recetas, comprobamos cómo la mayoría, esto es una muestra, responden a influencias de cocina europea. Y claro, principalmente española. No hace falta que hagamos aquí una clase de historia de América, pero claro, es que el elemento español pues, es muy importante, fue importante y por supuesto sigue siendo importante. Entonces ahí está el gazpacho, escrito con S, bogada portuguesa, sopa borracha, arteletes, el jijote, fricasé, pañetela, buñuelos de viento, el bien me sabe, manjar a lo blanco, torreja, con esa variante, ¿no? Con la E, en lugar de torrija, suspiros, mazapán, mostachones o salpicón. Pero también hay otras recetas autóctonas, es decir, elaboraciones propias ya de la propia cocina mexicana. Y ahí está el tornachiles, el manchamanteles, el marquesote, arepas de maíz, tamales de atole o ajiquipa. Esto es muy interesante. Ya iremos viendo. En cuanto a las fuentes, claro, ¿en quién se inspira Dominga de Guzmán y todas las mujeres que en ese momento, en el siglo XVIII, cocinan? Pues es verdad que el siglo XVIII, como he dicho antes, responde a una clara influencia española, que estaba presente en la tradición oral desde el siglo XVI, por supuesto, desde el siglo XV. Es una tradición oral rigurosa y eficaz que va pasando de boca en boca. Es muy probable que Dominga de Guzmán copiara algunas recetas publicadas en libros impresos, a los que tenía disponibles, pero libros impresos de origen español, claro. No se trataría de una copia literal, sino más bien de algunos resúmenes, escuetos, paráfrasis, con abundantes aclaraciones. Y dos documentos, 2 manuales muy importantes en la época que influyeron, y sabemos que influyeron en otros libros coetáneos al de Dominga de Guzmán, son estos 2 que tienen ahí en la diapositiva. El arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, publicado en 1611 por Francisco Martínez Montiño, que era cocinero en la corte de Felipe III y Felipe IV, ¿vale? Es decir, es un cocinero real. De hecho, este manual, este arte, es el que se incluye en el primer diccionario de la Real Academia Española como autoridad. Es decir, este
Este manual lo tienen los académicos, los primeros académicos de la lengua, y muchas de las voces de cocina que se incluyen en ese primer diccionario, casi todas las voces provienen de este arte de cocina. Y también hay pues, otro manual que fue muy importante un siglo después, siglo XVIII, 1745, que es el nuevo arte de cocina sacado de la Escuela de la Experiencia Económica. Es maravilloso el título. Y este está firmado por un religioso, Fray Raimundo Gómez, que bueno, era conocido como Juan de Altamira o de Altimira. Este religioso era un franciscano aragonés, que era cocinero en un convento llamado Convento de San Diego, donde residían, era un colegio mayor, residían estudiantes franciscanos que se formaban en la Universidad de Zaragoza. Entonces, bueno, pues también era pues, un hombre que diariamente se tenían que enfrentar a la cocina, pero muy distinta esa cocina a la cocina de la corte de Felipe III y Felipe IV, sino que era, bueno, pues la cocina, como digo, de un convento, de un colegio mayor. Bien. Vamos a ir viendo, he ido seleccionando algunas recetas, por ejemplo, esta receta, la de la gallina morisca que aparece en Martínez Montiño, pues tiene también una documentación en nuestro recetario, en el recetario mexicano de Dominga de Guzmán. Entonces, si podemos comparar una receta con otra, pues hay muchos parecidos y aquí claramente, pues claro, la gallina morisca que preparaban en México, por supuesto se basaba en la gallina morisca que se estaba elaborando en 1611 en la corte real en España. Por supuesto, bueno, pues se trasladaron esos manuales, esas recetas, bueno, pues de la metrópoli a las colonias americanas, en este caso, bueno, pues a México. No voy a leerlo porque tampoco me quiero detener mucho, pero es verdad, bueno, pues que hay parecidos pues, muy significativos. De otro lado, también podemos ver la presencia de este fraile franciscano del convento aragonés en Dominga de Guzmán, porque hay una receta también muy curiosa, que es mucho más, bueno, menos elaborada, que es la almendrada. Vemos ahí la influencia. Si bien en el caso del fraile es un plato mucho más modesto, porque no tiene carne. Dominga de Guzmán, ahí dice, lo primero, dice, se molerá en un metate limpio, ahora veremos qué es el metate, media pechuga de gallina asada. Si leen la de Altamira, pues directamente, bueno, pues agua a cocer, almendras, bueno, agua fría además. Claro, esta receta además estaba destinada sobre todo a enfermos, no tanto a, bueno, no era una receta, bueno, diaria para un menú. Bueno, enfermo también en época de Cuaresma, ¿no? Que también sabéis que, bueno, que no se toman ni anteriormente tampoco carne, ¿no? Bien, además de la denominación del plato almendrada, que es muy curioso, la voz almendrada se documenta desde el primer diccionario de la Real Academia. Y es la bebida compuesta de almendras machacadas, de que se saca la leche y puesta al fuego se espesa por sí misma o con una yema de huevo. Y decían los primeros académicos, es gustosa y muy provechosa para ablandar el pecho y dormir. Es decir, por eso se usaba para los enfermos. Esta definición, algo más simplificada, es la que aparece en toda la tradición de los diccionarios del español, pero en el siglo XX hay un nuevo significado, una nueva acepción, que es la que coincide con el guiso de Dominga de Guzmán, que es salsa compuesta de almendras machacadas y batidas con yema de huevo, que se suele usar más especialmente en los guisos de algunas aves. Entonces vemos cómo se va especializando almendrada, no ya es solo es agua con almendras machacadas para ablandar el pecho, sino que ya se convierte en una salsa como pues una salsa como la que nosotros hacemos con champiñones actualmente, para aderezar una carne, en este caso un ave, en este caso la gallina, ¿no? La pechuga de gallina, es muy curioso. Ahí aparece la foto de la gallina almendrada, que bueno, que se hace actualmente en México. Y también vamos a hablar de elementos que aparecen en la receta que para nosotros pueden ser, bueno, pues muy raros, que es el metate y la voz nixtamal, que también aparece en la receta. La voz metate se incluye en algunos diccionarios del español a lo largo del siglo XIX, pero se marca siempre como voz de México, ¿vale? Claro, es una palabra, significa piedra cuadrada
sostenida sobre 3 pies, de modo que forma un plano inclinado, sobre la cual es bastante cómodo a las mujeres, o sea, definición del siglo XIX, a las mujeres, estando arrodilladas, moler con otra piedra cilíndrica el maíz cocido y otros granos. Es decir, era el instrumento que se usaba para moler ese maíz. Y era usada por las mujeres, que claro, eran las que molían para después hacer la cocina, la comida. Hay un diccionario muy interesante que se publica en 1892, que es el primer diccionario general de cocina que tenemos en español, que lo hace Ángel Muro, que es un catalán, que es el primero que funda una escuela de cocina, tipo Masterchef, a finales del siglo XIX. Y él la incluye en su diccionario y dice, sirve en América a las mujeres, es decir, que se toma como una voz claramente americana y en concreto mexicana. Bueno, pues se va recogiendo y en el diccionario de americanismos, que es el diccionario de la Real Academia, donde se incluyen todas las voces propias de América y de todos los países americanos, pues sí que se marca realmente dónde se dice en la actualidad. Y metate se dice y se usa, por tanto, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua y en Costa Rica, pero se marca como una voz obsoleta. Claro, ¿qué pasa? Que las mujeres ya no muelen el maíz, como igual que ahora no lavamos en una piedra a mano, claro, aunque en algunas casas todavía se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, es una voz obsoleta, es muy curioso. La voz nixtamal solo se recoge muy concretamente en algunos repertorios del español a lo largo del siglo XIX porque también es mexicana. Y en el diccionario de la Academia, en 1992, se recogía como mexicanismo también, y que es el nixtamal, maíz ya cocido en agua de cal que sirve para hacer tortillas después de ser molido. Es decir, es una palabra también. Entonces, es muy curioso cómo en esta receta, claro, ella parte de la almendrada que ya aparecía en el Fraile, en Altimira, pero por supuesto destacan algunos términos que se usan en ese contexto, en el contexto mexicano del siglo XVIII, el metate, el nixtamal, que era el maíz que se usaba, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a una receta que yo creo que a nadie le sonará, porque es una receta típica mexicana, bueno, pues he elegido el manchamanteles porque también me parece muy curioso el nombre, ¿no? ¿Por qué manchamanteles? Mirad qué pinta tiene el plato, ¿no? Manchamanteles claramente, bueno, a la hora de comerlo, pues el mantel que ni milagrito ni otro tipo de producto. Yo creo que se quedaría en la mancha, efectivamente, manchamanteles. Me interesa mucho porque es una elaboración autóctona que ya aparece en el siglo XVII, antes de Dominga de Guzmán, en los libros de cocina primeros que se recogen, por ejemplo, en el convento de San Jerónimo, en México, y aparece este plato que, bueno, pues la verdad es que el diccionario de americanismos de la RAE, bueno, de toda la Academia Americana, solo lo marcan en México y en Paraguay. O sea, este plato se elabora en México y en Paraguay y lo describen como un guiso de carne con mole y ciertas verduras y frutas. Bueno, el mole viene de un término en náhuatl que significa salsa, ¿vale? Esto es muy curioso. También el mole puede ser en Honduras y en México una salsa espesa preparada con diferentes chiles, es decir, con diferentes pimientos, o sea, y otros muchos ingredientes, especias, etcétera. En la receta también aparece una voz que sí que, bueno, pues supongo que no les suena, que es la voz chilcoscle, que bueno, ven que son una especie de pimientos, efectivamente son chiles, que tienen un color muy especial porque son amarillos, bueno, mostaza, ahí salen muy oscuros. Bueno, pero se define como un chile seco, un pimiento seco de color rojo oscuro, amarillento, con piel delgada, y dice que su sabor recuerda a otro pimiento, pero es mucho más picante, ¿ven? Entonces, bueno, como podéis imaginar, en México hay tipos, bueno, no sé, una infinidad de tipos de chile, para nosotros los pimientos, ¿no? Entonces me parecía muy curioso, bueno, ahí tenéis la receta, buscar a unos chiles que hay amarillos, que llaman, ¿veis? Es verdad que ahí aparecen más rojizos, pero son más color amarillento. Los molerás con ajonjolí, unas nueces tostadas, pimienta, clavo. Dice, este caldillo echará allí la carne o gallina ya cocida, todo frito. Bien, vamos a pasar a algo dulce. Vamos a destacar la voz marquesote,
Ahí da la receta Dominga de Guzmán, dice, se muele 1 libra de azúcar, se cierne y después de molido el azúcar se muele el almidón y se cierne. Y ha de ser 1 libra. Se baten en una olla con batidor, se le echan 20 huevos con clara y yema, y así que están batidos se echa el azúcar y estando bien batidos, ya para meterse al horno, se echa el almidón poco a poco porque no se haga bola. Y se van batiendo. Así que están bien revueltos, se echan en las cajas y ya que hayan sacado el pan del horno, se meten en las cajas del marquesote que no estén llenas. En fin, bueno. El marquesote se recoge también en el diccionario de esta asociación de academias, el diccionario de americanismo, y se elabora y se usa este término marquesote en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y se define como una torta de forma de rombo, aquí tiene poca forma de rombo, hecha de harina de arroz o de maíz con huevo, azúcar y cocida al horno. Hay un diccionario de la gastronomía mexicana donde aparece, además de marquesote, un sinónimo de marquesote que es mamón, que no sé si esa palabra sí que les suena, mamón, ¿os suena? Bueno, es que en un momento determinado en España sí se usaba, pero bueno, por si acaso. Pan de dulce, este diccionario de la gastronomía mexicana, pan de dulce de color amarillo, de masa sumamente porosa, crujiente, y se suele venderse rebanado. De hecho, en la foto, ese marquesote está ahí rebanado, ¿no? Curiosamente, mamón, en el ámbito culinario, se recoge desde el siglo XIX en nuestra tradición de los diccionarios del español. Y se recoge como una especie de bizcocho muy blando y esponjoso, pero pronto se indica que se hace en México y a base de almidón y huevo. En fin, bueno, se recoge en los diccionarios de lengua española, pero siempre marcado en México. Entonces, bueno, pues por eso en el ámbito culinario no sonaba la palabra. Bien, en definitiva, según hemos estado comprobando en este estudio del recetario de Dominga de Guzmán, aunque aquí solo hemos ofrecido una pequeña muestra, en la mayoría de las recetas, y voy a leer algunas de las recetas, solo el nombre. Hay recetas, o sea, Dominga de Guzmán, además de las que hemos visto, da recetas del potaje, el pudding, alfeñique, artelete, hojuelas, sopa, butifarra, o sea, mazapán, turrón, bizcocho, pebre, que era también una salsa. Es decir, todas estas recetas son claramente de influencia hispánica. Además, podemos decir que se trata también pues otros productos americanos donde entran en recetas pues que nos pueden parecer más alejadas, por supuesto, a nuestra tradición española. Hablamos de productos como el chile, el frijol, el jitomate, el zapote blanco, de cojote, maíz, el chocolate, que claro viene de América en ese momento, pitahaya, el aguacate y algunos utensilios como hemos visto, el metate. Destacamos, después de ver este estudio, que la práctica de la escritura, en concreto en la Nueva España, y también la transmisión mediante la tradición oral, en la que se documentan los productos americanos como ingredientes complementarios e incluso como los ejes del sabor, propusieron nuevas formas de combinar los alimentos. Y yo creo que en este momento lo que hacía Dominga de Guzmán era una cocina de fusión, como en el congreso que hace un mes se celebró en Madrid, Madrid Fusión. Pues es que estaban ahí todas las tradiciones, como he dicho antes, la criolla, la árabe, la española, etc. Este manuscrito, de índole personal, no se trata de un librito más de recetas de cocina. Es significativo, y quiero hacer hincapié en esto, cómo una mujer rompe el coto masculino de la autoría del libro de cocina y dota de voz a la mujer cocinera. A partir de aquí aparecen los tesoros familiares y también hallados en conventos, en colegios, en hospitales, en obras pías, cuadernillos de recetas, todas manuscritas, y habrá que esperar hasta el siglo XIX en México para que se empezaran a publicar ya libros impresos sobre cocina y libros impresos con autores hombres. En concreto, Novísimo arte de cocina de Simón Blanquel o El cocinero mexicano de Mariano Rivera, ambos publicados en 1831. Porque recordemos que el librito de Dominga de Guzmán era manuscrito. No obstante, como hemos visto, esa transmisión de costumbres, esa transmisión del conocimiento, de la manera de preparar y consumir los alimentos a la española, no necesariamente era posible solo a través de publicaciones.
a ver, los manuscritos jugaron un papel muy importante y lo siguen jugando. Aquí he puesto manuscritos que se están vendiendo ahora en todo colección de recetas, de recetarios anónimos, de mujeres, son españoles, pues que están precisamente, estos son los que se están compilando para este proyecto de la Biblioteca Nacional para ir recuperando toda esta tradición, ¿no? Trabaja este proyecto y pues todos los que sumamos nuestras investigaciones, pues trabajamos por esa visibilidad, ¿no? Y por supuesto también en destacar que la tradición oral conjugada con esa práctica en los manuscritos pues fue algo muy muy importante. Para terminar mi intervención quiero destacar una iniciativa muy sugerente que se llama Mujeres en Gastronomía. Es un movimiento que no sé si conocéis, un movimiento de espíritu colaborativo que pretende impulsar la visibilidad de la mujer en la gastronomía. Trabaja por respaldar el talento femenino y divulgar el conocimiento en un ámbito de igualdad y además crear un espacio de colaboración, sinergia, que impulsen nuevos proyectos empresariales, académicos y científicos. No solo hay mujeres cocineras, sino mujeres que se dedican a otros ámbitos. Yo me acabo de afiliar a Mujeres en Gastronomía. O sea, yo soy filóloga, soy profesora investigadora de la Universidad de Jaén, pero llevo 10 años investigando el léxico histórico culinario y, sobre todo, pues estudiando recetarios de mujeres. He comentado, ya estudié hace un par de años, ahora estoy estudiando el de esta mujer que trabajaba en una casa burguesa sevillana y también tengo entre manos un recetario de Guatemala que me acaba de regalar un colega de ese país, ¿no? Bueno, termino con un cariñoso recuerdo a todas las mujeres que han cocinado, que cocinan, que cocinarán diariamente, especialmente a todas las que estáis aquí presentes y, por supuesto, también a mi madre. Mi madre tiene mucho mérito porque a mi madre no le gusta cocinar, no le gusta cocinar. Entonces sigue dando de comer a mi padre todos los días, porque ya los hijos nos casamos, pero nos da de comer a mi familia todos los domingos. Así que nada, se lo quiero dedicar especialmente a ella y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues continuamos con esta sesión. Marta nos ha permitido ver los sentidos del gusto y del olor y yo voy a intentar desarrollar el sentido de la vista. Ella nos ha estado hablando de personajes con nombre y apellido, que ha podido localizar su obra y ha podido sacar de, un anonimato que no era tal, porque había nombre y apellido. Y yo me voy a lanzar directamente a una colectividad anónima, que no tiene nombre, no tiene apellido, pero sí tiene un nombre que la identifica, aunque ese nombre verdaderamente no se ha mantenido en español. Supongo que ese es un nombre que pocos han entendido dentro de la conferencia en el título de Criollas, que ahora sí conocemos que era Dominga de Tucumán, y esas chamorras que no sabemos muy bien quién son, que son identidades femeninas. Si Marta nos ha hecho ese paseo por América, ahora vamos directamente a España, concretamente al País Vasco, en donde aparecen esas chamorras. Creo que podemos ver esto desde aquí. Sí. Bien. ¿Qué son las chamorras? ¿Dónde aparece ese nombre? Verdaderamente el nombre no existe en español como tal para identificar ninguna identidad femenina. Verdaderamente podemos decir que se trata de una invención de un autor del principio del siglo XVII. Concretamente se trata de Sebastián de Covarrubias. Sebastián de Covarrubias fue canónigo de la Catedral de Cuenca e hizo uno de los diccionarios más importantes hasta que en el siglo XVIII ya llega a nuestra academia y contamos con el diccionario académico. Va a ser un diccionario de carácter monolingüe que nada tenía que ver con toda la tradición anterior, que había sido bilingüe, iniciada por Nebrija. Y con Sebastián de Covarrubias, como digo, se inaugura la lexicografía monolingüe. De hecho, incluso en las primeras aproximaciones históricas a nuestros diccionarios se habla del primer diccionario monolingüe. No es tanto así, pero sí es verdaderamente el diccionario más completo que nos podemos encontrar. El caso es que Sebastián de Covarrubias, con su tesoro de la lengua castellana y española, que se publica en 1611, va a ser un diccionario de consulta durante todo el siglo XVII hasta, como digo, la configuración de la academia. Bien, el diccionario es de carácter etimológico, esto tampoco tiene mucho interés para la idea que vamos a presentar ahora. Y concretamente en su estudio sobre esta palabra,
la palabra chamorra la encontramos dentro del artículo lexicográfico dedicado a zamarro, que tienen ahí en la pantalla. Zamarro nos dice Covarrubias que es una vestidura de pieles. Entonces, en un principio parece que estamos hablando de vestidos. Dice que se trata de pieles de corderunas o abortos, es decir, está hablando de pieles de cordero, y aborto se refiere a los corderos que han nacido abortos, y a partir de este momento, que pensamos que estamos hablando de vestidos, empieza a hablarnos de otra característica, es decir, de verdaderamente el tejido que componen esas vestiduras. Dice que son delgadas y que tienen pelo blando y corto. Estos son los zamarros de la gente regalada. Se refiere a que esa gente regalada, es decir, la gente más rica, más pudiente, usaban esas vestiduras de pieles de cordero, tenemos de verlas, con esas vedejas lisas o rizadas a los lados, con ese pelo trasquilado o tonsurado en la parte de arriba. Identificadas totalmente como doncellas, es decir, son mujeres vírgenes, son jóvenes. Por ejemplo, nos encontramos datos en donde se señala, dice, sobre la cabeza afeitada, se sabe que en Vasconia, hasta el siglo XVII, las solteras y doncellas iban con la cabeza rapada. Encontramos otro dato, dice, lo específico del atuendo femenino de Cantabria era el tocado. Las mozas solteras no llevaban nada en la cabeza, su pelo estaba rapado, pudiendo dejarse tan solo algunos tirabuzones. Esa era la imagen sorprendente que se encontraron muchos de los viajeros que hicieron esos viajes y pasaron por esta zona de Vizcaya y vieron a estas chamorras que, como digo, son identificadas por Covarrubias. A pesar de que no tenemos el nombre mantenido en tiempo, es decir, no volvemos a encontrar en ningún texto, como decía anteriormente, a estas mujeres identificadas como chamorras, sí que en el primer diccionario de la Academia, un siglo después, la palabra chamorra se señala en 1780 como se dice de la cabeza trasquilada, pero no se habla si es de cabeza humana o de cabeza animal, y mucho menos no se habla de que sea de una mujer, es decir, solamente la cabeza trasquilada es una chamorra. Lógicamente la Academia está identificando más ese significado al animal, concretamente a las ovejas, que ese sí que es un sentido que ha llegado hasta nuestros días, que son las ovejas chamorras. Bien, lo que nos estamos encontrando aquí es totalmente una interpretación de un símbolo. Es decir, hay un símbolo que aplica totalmente al pelo. Visualicemos a esas mujeres culturalmente, determinadas geográficamente y distinguiendo una colectividad muy clara y específica de costumbres y tradiciones de este pueblo vasco. Es decir, las mujeres solteras, tal y como estamos viendo por estos textos de viajes, y vírgenes, especialmente tenían que ser vírgenes, mantenían su cabeza rapada, dejando a caer a cada lado del rostro, como hemos visto en la imagen, sobre las sienes, también sobre la frente, mechones de pelo rizado y liso, siendo solo las mujeres casadas las que iban tocadas cubriéndose la cabeza. Aunque, como hemos dicho, esta realidad se vincula totalmente a Vizcaya, no va a ser una realidad solo y exclusivamente del País Vasco. Veremos que forma parte más de nuestra cultura de lo que podríamos pensar. Bueno, aquí. Si vemos en esa imagen encontramos claramente la visualización de lo que señalaba. Es decir, en este dibujo que dibuja un dibujante portugués, se cree que entre 1530 y 1540, es decir, mediados del siglo XVI, se dibujó en Lepúzcoa, es decir, en Guipúzcoa, esa mujer casada con un tocado corniforme, como pueden ver, y una doncella aquí, en este caso, totalmente rapada. Es decir, vemos que probablemente en ese casco urbano del País Vasco, en donde se daba de una manera preferente la vida cotidiana de todas estas donostiarras, el gran conjunto de personas, animales, no dejaría de pasar desapercibida a aquellas mujeres, a aquellas mozas cuyos tocados, en algunos casos con ese tocado corniforme, o con esos peinados, o con esos rapados, como decía, no dejaban de asombrar a los viajeros. Las solteras llevaban, como en otras regiones, la cabeza destocada. Y aquí es donde Castilla se va a aparecer en la particularidad del pelo de la mujer vasca. Es decir, las vírgenes doncellas de Castilla no llevaban tocado. Solo la única diferencia entre las mujeres castellanas,
vírgenes y las mujeres vascas vírgenes es que las vascas iban rapadas. Todas ellas, las casadas, van a ir siempre con tocado en Castilla y en el País Vasco. Lo único que ocurre es que en el País Vasco lo llevan al extremo con ese tocado, como vemos, que se montaba con unos bastidores de mimbre en los que se enrollaban varios metros de lienzo de tela y se le daban formas caprichosas. Aquí los vemos en la forma como de cuernos, pero podían ser también en forma alta y de forma totalmente puntiaguda. Pues bien, ¿qué ocurría con esas mujeres vírgenes? ¿Qué diferencia había entre esas mujeres vascas rapadas y las de Castilla? Las de Castilla no iban tocadas. Nuestras vírgenes, nuestras doncellas vírgenes, aquellas muchachas, van a ser identificadas como doncellas o virgen en cabello. Eran mujeres que llevaban el pelo suelto, se identificaban socialmente así hasta la edad de casarse con ese pelo, de esa manera, y como señalaba Covarrubias, las vírgenes vascas solo podían llevar esos tirabuzones en los lados. Lógicamente aquí lo que nos estamos encontrando es un significado social que trasciende mucho más allá la lengua, es decir, lo que se está identificando de una manera física explícita y de manera externa es la virginidad. Y se vehicula en el caso del País Vasco a través de ese rapado. Esto que hoy estamos viendo nos puede sorprender por lo exótico de la visión, ¿no?, de este hecho cultural. Pero como digo, no era ajeno a nuestra propia cultura, porque desde el siglo XIII nos vamos a encontrar documentos en donde constantemente, tanto en nuestra literatura como en otros textos de carácter no literario, aparece esa fórmula, la doncella o virgen en cabello, siempre para identificar la imagen pública de la mujer que no está casada o no ha perdido su virginidad. De esa manera, está claro que el pelo es un símbolo cultural y que hemos representado también en nuestra cultura artística. Por ejemplo, aquí vemos el nacimiento de Venus de finales del XIX y vemos cómo Afrodita pues, surge del mar pues, coronada con exuberantes trenzas. Está representando la virginidad, pero está representando no solamente esta virginidad, sino una posición clara de la mujer dentro de la sociedad o de cómo se entiende a la mujer dentro de la sociedad. Es decir, la mujer va a estar muy vinculada a lo natural, a la naturaleza, y su naturaleza es ser madre. Y esa naturaleza de madre se desarrolla solo y exclusivamente a través de la sexualidad. Quiere decir que el pelo va a tener un significado sexual muy importante. Y todas esas connotaciones sexuales van a determinar unas conductas morales y unos preceptos que van a llevar de la mano estrictos órdenes de carácter social, político y religioso. Por ejemplo, fue tan interesante esta presentación del rapado en las mujeres vascas que en un sínodo diocesano que se celebró en Logroño en 1620 se dictó una ley de obligar a que ninguna mujer casada o doncella estuviese en la iglesia descubierta y se recomendó el uso de mantillas de manera general. El señorío de Vizcaya se quejó y se negó y se opuso tajantemente señalando lo siguiente, que no era justo obligar a las doncellas a cubrir sus cabezas, que de la antigüedad de andar las doncellas en cabello sin tocado ni cubierta nació el dicho común y ordinario de calificar a la que es doncella virgen en cabello, que a las que andan en cabello que no son doncellas las obligan a cubrirse pena de su deshonestidad y que lo que es así ignominioso no es justo que se haga con las doncellas virtuosas y honestas. Es decir, se quejaron tajantemente, se opusieron a que esas doncellas fuesen cubiertas aunque fuese el oficio religioso. El hecho es que la significación del pelo o del tocado, según fuese el caso, creó totalmente una estructura que se visualizaba de manera externa en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres vascas que habían sufrido un desliz, se les imponía el uso sobre la cabeza de un pañuelo de raya verde y negro. Negro en reconocimiento del pecado y verde simbolizando la esperanza. Por lo tanto, visualmente se podía ver
de qué manera esas mujeres habían cometido pecado. Ese control de moralidad que se hizo con estas mujeres llevó también a identificar a las mujeres públicas, es decir, a las que habían tenido corrompida su virginidad. Es decir, siempre se exigió señales distintivas que hacían evidente su condición, unas marcas infamantes, lógicamente, que las diferenciaban de aquellas mujeres que habían sido consideradas honradas. ¿El por qué? Se temía que estas mujeres pudiesen engañar al hombre en el matrimonio, presentándose, dicen los textos, como honestas y limpias, en significativa expresión de la época, tal y como lo vemos. Para salvar esta situación, se insta a las mujeres que las paridas, las abarraganadas, las de mal vivir y cuantas estuvieran corrompidas en su virginidad, se cubran con tocas para demostrar que no son vírgenes en cabello o doncellas en cabello. Claro, el virgo era fácil de solucionar, solamente no había que llevar toca. Y el hombre podía verse afectado por engaño, lógicamente. Aún así, nos vamos a encontrar que dentro de toda esta escenografía visual de tocadas, rapadas, de tocas cuneiformes, a las prostitutas también se les exigió determinar una toca específica. Las prostitutas iban tocadas de color amarillo. Esto tampoco era novedoso en Vizcaya porque fue una tradición que se remonta directamente a la antigüedad clásica. Roma y Grecia usó el color amarillo para identificar a las mujeres públicas. Por lo tanto, era una tradición que llegaba directamente desde nuestra antigüedad clásica a todo el occidente medieval. Y esas mujeres de vida alegre, junto con otras que fueron identificadas también en su vestimenta, tenemos el caso de los picos pardos, ¿no? Los picos pardos que eran las faldas de pico que se le obligan a las mujeres en Salamanca para que se identifiquen del resto de las que son honradas, para que se vea claramente durante el periodo de Carlos III, ¿no? Así que las mujeres de vida alegre o las mujeres que tenían corrompida su virginidad, como se señala en los textos, en este caso iban a ir de color amarillo, siguiendo de esta manera pues, la tradición que nos lleva directamente a la antigüedad clásica. Sea como sea, el caso es que algo que nos pueda sorprender hoy no está tan alejado de nuestra realidad. Parece ser que la toca o el velo lo tenemos asociado a otras culturas, no es ajeno, nos sorprende, pero convive con nosotros. Es decir, aquí podemos ver muchísimas muestras de tocado, de mantilla, en diferentes actos sociales, en actos religiosos de boda, etcétera, etcétera, mujeres de hoy y mujeres de ayer. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Es decir, porque lo importante no es saber por qué esto está relacionado con el pelo y por qué el hecho de que esté relacionado con el pelo le permite a Covarrubias llamarla en un momento dado chamorra. Bien, todos tenemos que vincularlo a un claro precepto religioso. Este precepto religioso seguía directamente los mandatos evangélicos de San Pablo Apóstol. Lo podemos ver claramente explicado en el comentario Declaración Familiar y Compendiosa sobre la primera epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios, que Juan de Valdés, célebre por su diálogo de la lengua, hace en 1557, en el que se dice lo siguiente. Está en la pantalla, no sé si se verá bien. Lo leo. Entiende San Pablo que el marido es la cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre. Todo hombre que ora o profetiza cubierta la cabeza, avergüenza a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza, avergüenza a su cabeza. Así, si la mujer no se cubre, sea trasquilada. Pero si es vergonzoso a la mujer el ser trasquilada o raída, cúbrase. Esa es la razón de por qué las vascas decidieron raparse y el resto decidió tocarse. Es decir, teníamos un precepto religioso que seguir claramente. Sigue estando totalmente vigente. Es decir, el pelo es un reflejo de control social femenino. Es un control de la naturaleza, es la manera de dominar lo biológico. El rapado se va a entender como una casi castración simbólica. De hecho, son muchos los estudios que hablan de la cabeza rapada
entendiendo como la cabeza limpia y entendiendo, por lo tanto, también como la limpieza de la moralidad. Encontramos eso, ¿no? Limpieza moral y limpieza física. También se entiende como sacrificio, el rapado del pelo como sacrificio, fundamentado especialmente, nos dicen los textos, en el considerar desde el punto de vista filosófico y teológico de que la cabeza se considera el asiento del alma y por lo tanto el sacrificio sobre el pelo de la cabeza va a ser un sacrificio humano muy potente. Eso va a hacer que se traslade a diferentes mundos y diferentes ritos. Por poner un mundo un poquito más alejado, lo vemos en la imagen. Ahí vemos la Venus, que sería la doncella en cabello, la Virgen en cabello, símbolo de la sexualidad. Y justo enfrente encontramos una viuda hindú. A las viudas hindú se le imponía un riguroso celibato una vez muerto su marido y la condición se reflejaba, o queda reflejada, porque actualmente es vigente, notoriamente porque deben de llevar la cabeza afeitada. Y vemos ahí pues esa señora que está totalmente afeitada. Covarrubias lo sigue explicando, si seguimos leyendo atentamente, viendo más contenido, en este caso nos lleva hablando de caballos y de yeguas, y dice, los caballos y las yeguas dicen que con cortarles las clines pierden mucho de su lozanía y furor. Lo mismo pienso que harían las mujeres cortándoles el cabello. Y en señal de esta mansedumbre cortan los religiosos y religiosas el cabello y a todo el estado eclesiástico, empezando por la tonsura. Lógicamente se está hablando de esa asociación del pelo a esa lozanía y furor que lógicamente todos estamos pensando que se trata claramente de la biología natural, de la sexualidad. Esa tonsura a la que se refiere Covarrubias efectivamente se ha trasladado al mundo religioso. La tonsura lleva consigo el significado del concepto de sacrificio, es decir, los vemos ahí en nuestras imágenes de nuestros religiosos, vemos ahí cómo se está practicando la tonsura directamente en un religioso, pero vemos también que es una práctica que nos lleva a la antigüedad clásica, porque tonsor era el que afeitaba en Roma y el que hacía el oficio de barbero, y de ahí viene esa palabra simbólica de tonsura vinculada ya en el ámbito religioso. La idea de simbólica o el significado simbólico que nos encontramos en la tonsura, ya sea en el ámbito de las mujeres rapadas o en el ámbito religioso, tiene una base común relacionado con lo que se llama magia simpática, simpatética o empática. Se puede llamar de las tres maneras. Es decir, se trata de un conjunto de prácticas o creencias de carácter metafísico que están relacionadas con la idea de que aquellas cosas que han estado en contacto con nuestro cuerpo, una vez que son quitadas de nuestro cuerpo, siguen manteniendo algo de nosotros. Y al contrario, ese cuerpo que se ve un poco castrado de esa parte, se ve menospreciado o malogrado en algo. De esa manera, la tonsura religiosa lo que intenta o lo que pretende hacer es crear mansedumbre, crear un sacrificio humano para crear esa mansedumbre. Son muchas las culturas en las que nos vamos a encontrar relación del pelo y esa realidad que acabo de hablar de la magia simpática, ¿vale? Es decir, todo podemos ver en nuestro imaginario, si no lo vemos aquí en la diapositiva, el conocimiento de la tribu amerindia de las pieles rojas y su caza de cabelleras, ¿no? En donde veíamos cómo el cortar el caballo a un muerto o a un enemigo se guardaba especialmente para mantener especialmente las virtudes, porque el corte de cabellera de las pieles rojas no fue indiscriminado, es decir, solo se hacía a los grandes jefes conquistados. De esa manera se quería capturar el alma del jefe conquistado y, siendo poseedor de esa valentía, pues se consideraba también un triunfo sobre ese enemigo tonsurado, ¿no? Y bueno, Hollywood ha hecho mucho sobre este tema, no voy a entrar en él. En definitiva, y para terminar, pues señalar eso, lo que estamos visualizando aquí como Chamorra es un modelo cultural de una sociedad vasca que nos lleva a nuestra imagen desde esta primera denominación en el siglo XVI, que pone una imagen rotunda, explícita y externamente física de la virtud de las mujeres.
sus vidas, estas mujeres anónimas, no sabemos quién fueron aquellas rapadas, sus trabajos, sus casas, sus comportamientos, sus vestimentas, eran medidas por el ojo público constantemente para distinguirlas, marcarlas y segregarlas. Era una sociedad que estaba encorsetada en los cánones establecidos por la Iglesia y especialmente por las autoridades concejiles. En este sentido, Covarrubias no fue ajeno a esos conceptos, a esos valores culturales que forjaban su sociedad y que han sido las mimbres de nuestra sociedad hasta llegar a nuestros días. Chamorra no ha triunfado en el español, pero es súper acertado el término, porque es verdaderamente una tonsura del pelo con una simbología totalmente en su significado. Por lo tanto, ese convencionalismo social que no se dio en el caso de Chamorra, porque hoy solo llamamos Chamorra a las ovejas, sí que fue en su momento fruto lingüístico de un observador que conocía muy bien la lengua, que fue testigo de una cultura y fue sensible a esa cultura, que entendía perfectamente el valor como competente, como dentro de su competencia como hablante, del valor simbólico que tenían las cosas, y de esa manera supo describir perfectamente una virtud de una eficacia comunicativa rotunda. Es decir, Chamorra es verdaderamente el ejemplo claro que permite visualizar las costumbres de un pueblo, entender que esas costumbres actúan directamente de la lengua, que la lengua y la cultura están íntimamente ligadas y que por lo tanto la observación y el tratamiento de la palabra nos puede llevar a encontrar conocimientos culturales, como en este caso el que se vincula al pelo como símbolo social y que nos permite haber viajado por el siglo XVI, haber visto a esas chamorras tonsuradas con sus vedejas a los lados. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si lo deseáis, pues le podéis... Muy bien. Bueno, pues si os parece, ahora nuestra presidenta Angelo le va a hacer entrega de un detalle. Como va a quedar del Ateneo, va a quedar que se puede, aquí a la visita, vamos a atender a la visita con nuestro salvaje, que tenga el recuerdo de este día. Y luego, si me permitís, voy a hacer el recordatorio. El recordatorio es que el próximo viernes... El próximo viernes también vamos a hacer la primera actividad de la sección de arte contemporáneo con una cosa que se llama exposición en primera línea y se va a explicar a través de la vocal de arte contemporáneo la exposición que hay en la Galería de Arte Gaspar Becerra. Entonces serán los propios artistas los que la expliquen. Y el día 21, la próxima actividad del Día del Árbol, que se hará en la academia con una plantación simbólica de árboles y una mirada transversal a esta actividad, donde estará la protección a la naturaleza, donde estará la historia y donde estará también la lengua. Entonces yo creo que esta actividad de aula y cultura ha empezado con muy buen pie. Y otro último recordatorio. Seguimos teniendo la ficha de inscripción en la entrada para poder ya iniciar verdaderamente, que nos dice nuestra tesorera, dice, ¿para qué me habéis nombrado tesorera si aquí no da tesoro nada? Entonces, por favor, los que quieran asociarse tienen aquí la ficha y creo que muchas gracias Marta porque ya ha quedado, porque creo que ha sido una verdadera gozada estar hoy aquí aprendiendo con vosotras. Gracias.